Señor, esta Thank mañana. you. What has He done for you? ¿Qué ha hecho Dios para ti? Thank you. Just Gracias, Señor. shout out some things He's done for Grita you. cosas que Dios ha hecho para ti. Thank you for the blood. What else? He's your peace. What else? He is your healer. What else? What else has He ¿Qué done más for you? Dios ha hecho por ustedes? Deliverer. He's your joy. Pardon? He is your strength. Yes. Yes, God. He's your everything. You are the great I am this morning, Lord. Tú eres el grande, nuestro consolador. You're the first. You're the last. Thank you, God. Thank you for saving us. Gracias por salvarnos, Señor. Your people just say thank you this morning. Tu pueblo te Thank dice you, gracias Jesus. esta mañana. Gracias, Señor We Jesús. worship you. Te adoramos, Señor. Worship you in Te this place. adoramos, Señor, en este lugar. You're worthy to be Tú eres praised. digno de ser alabado, Señor. Worthy. Tú eres digno de ser alabado. Father, you are worthy today. Padre, tú eres digno de ser alabado. You have called us sons and daughters. Tú nos has llamado hijos y hijas. We're part of your family. Somos parte de tu familia. You sent your son to die for us. Tú enviaste a tu hijo a morir por nosotros. Thank you. Gracias, Señor. Thank you, Father. Gracias, Padre. Forgave all our sins. Yes. Long suffering. Yeah. Thank you, Father. We let go of all shame today, God. Dejamos ir toda la vergüenza esta mañana. All shame. Toda la vergüenza. Spirit. Yes. Gracias, Espíritu Santo. No more bad thoughts about what we've done. No más malos pensamientos de lo que hemos hecho. You've delivered us from an evil conscience, Tú nos Lord. has liberado de una conciencia mala, Señor. Just know you're forgiven today. Entiende que hoy tú has sido If perdonado. you're a child of God, you were Si tú eres forgiven. un hijo de Dios, has sido perdonado. Hallelujah. Yes. Thank you, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. You're all we need. God, and we pray that you be the comfort for Gina and for Miss Arlena. Comfort their hearts. You promise when we go through rough times that you will be our comforter. I pray that you comfort their hearts, their soul. Thank you, God, for victory in your name, God, over their life, for your peace. Embrace that room, God, where Gina's mother is right now. Yes, your presence is so heavy in that place. She can just feel the strength from the Lord. And like her mother said, she feels the presence of the Lord as well, God. Thank you. Thank you for Miss Arlena, God. Thank you for strengthening her, God. Renew the strength Hallelujah. in the name of Jesus. Hallelujah. Thank God, you. we still pray for our kids this morning. Yeah. Señor, nosotros continuamos orando por nuestros hijos esta mañana. We still pray for those grandkids. Todavía continuamos orando por esos We nietos. stand in the breach, Lord. We Nos stand. paramos en el We puente, stand on this Señor. wall. Nos paramos, God, we Señor, en esta ask you to keep pared working. y te pedimos que sigas trabajando, It Señor. may not look like you're working, Quizás pareciera que no estás but we trabajando, stretch Señor. our faith this Pero morning. nosotros estiramos nuestra fe esta We mañana. tell the devil you can't Le have them. decimos al diablo, tú no puedes tener Lord, nuestros we ask hijos. you to keep working on their hearts. Te pedimos que sigas trabajando en sus corazones. Send them right people to speak truth to them. Envía personas correctas a hablarle la verdad a ellos, Señor. I think you they want to start going to church. Te pido que ellos puedan tener hambre y quieran ir a la iglesia, They turn their Señor. hearts and faces toward you. Que ellos puedan voltear su corazón y sus That rostros hacia ti. addiction would not have them. Que las adicciones no los van a tener, The Señor. world would not have them. Que el mundo no los va a tener. Thank you, God. Gracias, Señor. Thank you for saving our kids and Gracias por grandkids. salvar a nuestros hijos y nietos. Turn their hearts, we pray, Lord. Oramos que tú, Señor, volteas sus rostros, Just like that su prodigal corazón, son. como el hijo pródigo, Señor. Turn their hearts to you. Voltea sus corazones, Señor. They say, Vuelve "I sus gotta go corazones home. a ti. I gotta go Que home." tienen una necesidad de decir, tengo que ir a casa. Thank you, Lord.
Thank you, Gracias, God. Señor. We speak salvation over them Hablamos salvación sobre and nuestros deliverance hijos over them. y liberación sobre ellos, Señor. Yes. A Gracias. salvation experience. Una experiencia, Señor, donde ellos reciben tu A salvación. moment in time Un momento en un tiempo, where they Señor, come home to you. donde ellos vienen a casa, Señor. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Bless Miss Tina this morning. Bendice a Mistina esta mañana. Thank you for her. And Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. 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 You have a seat. Pueden sentarse, por favor. We don't. All right, here we go. You got your Bibles? ¿Tienen sus Biblias? Please bring your Bibles to church. Por favor, traigan sus Biblias a la iglesia. I'm not going to read out of the Book of Mormon. No voy a leer del libro de los mormones. I'm not going to read for anything from any other. I'm going to read out of the Bible. Voy a leer de la palabra de Dios de la Biblia solamente. Bring your Bibles or you get your phones ready, whatever you O do. trae tu Biblia o tus teléfonos con tu I Biblia. got my King James this morning. Yo So tengo we're mi going back Biblia, to Reina Valera. Turn to Proverbs chapter 3, please. Vamos a Proverbios capítulo 3. Lord, help us to flow this morning with you. Señor, ayúdanos a fluir contigo esta mañana. In Jesus' En nombre de name. Jesús. And if you guys would stay right after church and help us to quickly just move the chairs out of the way. That's all I need this morning, if you don't mind. Si no les molestaría quedarse después de la iglesia, ayudarnos a mover las sillas. Eso es solamente lo que necesitamos. Ayuda. Well, I hope I don't bore you this morning. Espero que no les aburro esta mañana. This is something God laid on my heart this week. Esto es algo que Dios puso en mi corazón esta And semana. the title of my message is called Behind the Veil. Y el título de mi mensaje es Detrás del velo. Behind the Veil. Detrás del velo. And so I just have to obey God. Yo solamente tengo que obedecer a Dios And because whatever He lays on my heart, por lo que sea que Él pone en mi I corazón. believe is something He wants to do in us. Es algo que Él quiere hacer con nosotros. And I want to talk to you about discernment this morning. Y quiero hablar con ustedes acerca del discernimiento. About discernment. Acerca del discernimiento. And when you think of discerning, Cuando ustedes piensan acerca del discernimiento, think of the words understanding piensa de la palabra entendimiento or insight o conocimiento or the word to penetrate. o la palabra penetrar. And we'll talk about that in a few minutes. Y vamos a hablar de eso en unos minutos. There's 9 gifts of the Spirit, right? Hay 9 dones del Espíritu Santo. One of those is the gift of discernment of spirits. Uno de Discerning of esos es el spirits. discernimiento de espíritus. We live in a spirit world, a spirit realm. The Bible Vivimos en teaches un us. mundo, en un ambiente, una atmósfera de discernimiento And that, espiritual, perdón. we may not see it, Quizás no vemos esa atmósfera espiritual, but that reality is greater than the physical reality. pero esa realidad es realmente verdadera Yeah, and even greater than our physical. y aún más grande que nuestra realidad física. And if you could group spirits into 3 groups, Y tú puedes agrupar los dones del Espíritu en 3 diferentes grupos. just spirits, Los espíritus en 3 divine, divinos, satanic, satánicos and human. y humanos. And just because we don't see them doesn't mean they're not there. Y solamente porque no los vemos no significa que no están ahí. And God has given us a gift. Y Dios nos ha dado un don. The Bible says to desire the spiritual gifts. La Biblia dice que debemos desear los dones espirituales. And this is a gift we should all desire, I believe. Y este es un don que todos debemos desear. It's one I believe God wants all of us to have. Yo creo que es uno de los dones que Dios quiere que tengamos. I know He gives gifts to each person, Yo sé que le ha dado muchos dones diferentes a diferentes personas. but as I started studying it this week, Pero mientras yo comencé a estudiarlo esta semana, I really saw that the Bible
teaches us that this is something we ought to have. Pero yo vi que la Biblia nos enseña que esto es algo que necesitamos tener. Now look at chapter 3, Busca Proverbios capítulo 3, verse 13. versículo 13. And the Bible calls discernment, it uses different words, okay? Y la Biblia llama el discernimiento y usa diferentes palabras. And right here, the word is understanding. Y aquí, en esta porción de la Biblia, es discernimiento. Verse, the word is understanding. Entendimiento, perdón, entendimiento. Verse 13, happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Well, that already starts off good, doesn't it? Ya comenzó muy bien, ¿verdad? Happy is the man Bienaventurado el hombre that findeth wisdom. que halla la sabiduría. If you don't have it, you find it. Si no Amen. la tienes, tú puedes encontrarla And the man that getteth understanding. y que obtiene la inteligencia. Now just jump right over to chapter 4 Puedes brincar al capítulo 4, to verse 7. al versículo 7. Wisdom is the principal thing. Sabiduría es una cosa de principio. Therefore, get wisdom. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Who's got wisdom? ¿Quién tiene sabiduría? Well, I know y'all got some, but who's really got it? Yo sé que ustedes tenemos, God. pero ¿quién de verdad la If we tiene? don't have it, God's got it, right? Si no tenemos sabiduría, ¿quién de verdad la tiene? Dios, ¿verdad? We can ask for it. Look, and with all thy getting, Yeah. with all thy getting, get understanding. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. You might get a house. Quizás tú obtienes una casa, You might get some new shoes. quizás tú obtienes unos nuevos zapatos, You might get a college degree. quizás tienes un título en la universidad, But the Bible's saying with all you getting, pero la Biblia dice con todo lo que estás adquiriendo, make sure you get understanding. tienes que estar seguro que adquieres And another entendimiento. word for that is Y otra palabra para eso discernment. es discernimiento. Part of walking in spiritual understanding, Parte de caminar en un discernimiento espiritual right, is to walk in discernment. es caminar en discernimiento. So if we don't have it, we can get it. Entonces, si no lo tenemos, podemos obtenerlo. And then go right back to chapter 3, verse 14. Puedes regresar a Proverbios 3, versículo And we'll 14. go to several verses. I hope you stay with me. Y voy a ir a varios versículos, espero que te mantengas I conmigo. want you to see how important it is. Quiero que veas qué tan importante es. And I appreciate Carla translate for me. It's a lot of work. Y yo aprecio que Carla traduzca, para mí es bastante trabajo. She got here, she couldn't speak English. Cuando ella llegó aquí no podía hablar inglés. Went to Waycross College, and I don't know if we really knew she was going to understand anything or not. Fue a White Cross College y yo no sabía, a esa universidad de White Cross, y yo no sabía si de verdad iba a entender algo en la universidad. But she made it. Pero ella lo logró She made it till the Lord told her to stop. All right, verse y lo 14. logró hasta que Dios le dijo que parara. For the merchandise of it, verse 14. For the Llevaba por acá. merchandise of it, it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. 3:14. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de plata y su fruto más que el oro fino. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Discernment is worth a lot. El discernimiento vale mucho. The Bible puts a high value on it. La Biblia le pone un valor muy alto. It's better than silver. Es mejor que el oro, It's que la, better than perdón, que la gold. plata es mejor que el oro, It's more precious than rubies. es más precioso que los rubíes. And you can't compare anything to her, it says. Y tú no puedes comparar nada con ello, dice. This is not just a little something on the side we ought to get. Esto no es algo al lado que vamos, algo pequeño al lado que vamos a recibir o adquirir. Look at verse 16. Length of days is in her hand. Largura de días en el versículo 16 dice, en su mano derecha está. Length of days is in her hand. Largura de días está en su mano derecha. Yes. Well, you say, how in the world is that going to help me live longer? Y eso, ¿cómo me va a ayudar a vivir eso mucho tiempo en mi vida así? Well, what if Samson would have discerned what was in Delilah?
¿Qué tal si Sansón hubiera discernido lo que había dentro de la Dalila and would have had the heart to resist it. y hubiera tenido el corazón para We can't just resistirlo? discern it. No solamente podemos resistirlo o discernirlo, We have to resist pero it. tenemos que resistirlo. I wonder how much longer he would have ended up living. Yo a veces me pongo a pensar cuánto tiempo más él estaría viviendo, What about Nehemiah? hubiera vivido, cuánto tiempo más hubiera vivido. ¿Qué tal Nehemías? When those guys told him that they wanted to meet with him, I believe it said outside the city. Cuando él le dijo, con esos hombres querían vivir con él afuera de la ciudad. He discerned something in that. Él discernió algo en eso. He knew they were up to no good. Él sabía que ellos estaban planeando algo que no era bueno. Maybe they wanted to kill him. Quizás ellos querían matarle a él. Discernment keeps me from yoking myself to people God doesn't want me to yoke myself El with. discernimiento me ayuda a mantenerme alejado de personas que Dios no quiere con que yo tenga un yugo. How many people have not used discernment ¿Cuántas personas no han usado discernimiento and have joined themselves y se han unido ellos mismos with people they shouldn't have, con personas que no deberían and their life was shortened? y su vida se ha cortado? Amen? Amén. Yeah. What about, are y'all with me today? ¿Están conmigo hoy? What about when the guy came to Nehemiah and said, shut yourself up in the temple. If you stay out here, they'll kill you. ¿Qué tal cuando le dijo a ese hombre que se apareciera en el templo, si te muestras aquí, te van a matar? He told Nehemiah, Él le dijo a Nehemías eso. if you get in the temple, if you don't get in the temple, Si tú no entras en ese templo, they're gonna harm you. ellos te van a herir, te van a hacer daño. Listen to what Nehemiah said. Mira lo que dijo Nehemías. I perceived that God had not sent him. Dice, y entendí que Dios no lo había enviado. I perceived that God had not sent him. Y entendí que Dios no lo había enviado. Discernment is not impressed with just words and looks. Entonces el discernimiento no está impresionado solamente con palabras y miradas. Discernment wants to go to the root. El discernimiento quiere ir a la raíz. Where are these words coming from? ¿De dónde vienen estas palabras? Amen? Amén. Not being judgmental, No ser juzgar tampoco, o ser una persona que haga mucho juicio, but discernment looks behind the veil. pero discernimiento mira atrás del velo, Into what is hidden. en lo que está escondido. Amen? Amén. Amen. It keeps me from chasing prophecies and things people say that are not from God. Y eso me mantiene Yeah. alejado y cuidándome de las profecías que me han sido dadas por personas que quizás no son la voluntad de Dios para mi vida. And advice people give that may not be the word of the Lord, Y quizás te ayuda a discernir que bueno, eso quizás no es la palabra de Dios. because it's looking behind the veil, Porque tú estás mirando atrás del velo and it's teaching me. y me está enseñando. Discernment is trying to tell me El discernimiento está tratando de decirme whether that's the word of the Lord or not. que si eso es la palabra del Señor o no. Because it says in 1 Corinthians 2:14, Porque dice en 1 de Corintios 2:14, things of the Spirit of God las cosas del Espíritu de Dios must be spiritually discerned. deben ser discernidas espiritualmente. In other words, I've got to learn to operate from in here, En otras palabras, yo tengo que aprender a operar de aquí adentro, not just what sounds good to me. no solamente lo que suena bien para mí. I've got to learn to spiritually discern Yo tengo que espiritualmente aprender a discernir the word of the Lord la palabra del and Señor where the Holy Spirit is leading y me. donde el Espíritu Santo me está guiando. And that's a process. Y ese es un proceso. Amen. Amén. Amen. Let me. And in her left hand, riches and honor. Back in 16. Vamos a Proverbios Sorry, I'm making it flip everything. 4. You know, it doesn't have to be 16. always bad either when you talk about discernment. Y no tiene que ser todo el tiempo malo cuando habla de discernimiento. Dice, la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Remember, the Shunammite woman. I'm changing gears. The Shunammite woman Recuerda, la mujer sunamita said of Elisha. She said, "I perceive that this is a holy man of God." dijo, yo percibo que este es un hombre santo de Dios.
she discerned something good in him. Ella discernió algo bueno dentro de él. And she ended up having a baby because of Elisha praying for her. Y ella Or terminó prophesying over her. teniendo un bebé porque Elías profetizó sobre ella. Paul said of the man in Lystra, Pero también dijo Pablo que el hombre en Listra, he said, I perceive, or I think that's what he said, I perceive or discern that you have faith to be healed. y dijo, yo percibo que tú tienes fe para ser sanado. So discernment isn't always negative. Entonces el discernimiento no es siempre algo negativo, It can also be something positive. puede ser algo positivo. But it looks behind the veil. Pero el discernimiento siempre mira atrás del velo. It's God's tool for me Es la herramienta de Dios para mí, to show me what my natural eyes cannot see. para mostrarme lo que mis ojos naturales no pueden ver. And it can save you from so much pain. Y te puede salvar de tanto dolor. How many business deals would never have happened if people would have discernment? ¿Cuántos negocios o contratos de negocios hubieran pasado si las personas hubieran tenido discernimiento? Or how many relationships would not have happened if people would have had O discernment? quizás cuántas relaciones no hubiesen pasado si hubieran unido personas si hubieran tenido discernimiento. You simply cannot see everything that's in a person. Tú simplemente no puedes ver todo lo que está dentro de una persona. Discernment keeps me from going way down the road with somebody before I find out something. El discernimiento me ayuda a saber en vez de yo irme con esa persona y enterarme después. Me And I dice find out antes. the hard way. Y después entonces voy a aprender de la forma más dura. Length of days is in her right hand, Largura de días está en su mano derecha. and in her left hand riches and honor. Y en su izquierda riquezas y honra. Look, 17, her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Discernment, what is discernment? Verse 18, discernment is a tree of life to them that lay hold of her. ¿Qué discernimiento? En el versículo 18 Proverbios 3 dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. And happy is, there's that word happy again, and happy is everyone that retaineth her. Y bienaventurados son los que la retienen, significa que son felices los que la retienen. Discernment is very important. El discernimiento es muy The importante. Bible puts a high value on it. La Biblia pone un valor muy alto en el discernimiento. It will help keep me from having a shipwreck Me va a ayudar a no tener un descarrilamiento con un tren. or go down roads God just doesn't have for me. O ir a caminos que Dios no quiere por los que yo vaya. And now flip over to Philippians 1:9, please. Ahora puedes buscar Filipenses 1:9. Philippians 1:9, Amen. Filipenses 1:9. and it says, "And this I pray that your love may abound yet more and more in what? In knowledge and in all judgment." Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento. Well, that word judgment, or the Spanish knowledge, is talking about discernment. Y esa palabra que dice conocimiento en español o discernimiento en inglés It means discernment. significa discernimiento. In other words, you might have it, but what's the Bible say? I pray that you would abound more and more in this. Pero dice que yo oro para que tú abundes más y más en In other esto. words, I can grow in it. Eso significa que yo puedo crecer más I en can eso. grow in my ability to discern. Yo puedo crecer en mi habilidad de discernir. I can grow in my ability to hear the Holy Spirit. Yo puedo crecer en mi habilidad de escuchar al Espíritu Santo. I can grow in my sensitivity to the Holy Spirit. Yo puedo crecer en mi sensibilidad al Espíritu Santo. I can quit trying to live so much from in here and grow more and more learning to live from in here. Yo puedo dejar de pensar y pensar tanto de aquí y comenzar a crecer y a vivir de aquí. And we have to teach ourselves that. Y tenemos que enseñarnos a nosotros I mean, mismos you're not eso. born like that. Tú no naciste así, por eso es que hay que enseñarnos así. Amen? When my spirit comes alive, Cuando mi espíritu viene a estar vivo, when I get saved, cuando yo soy salvo, I can learn to live from my spirit. yo puedo aprender a vivir de mi espíritu. I'll never discern. Some things I know you can learn to read people and
certain things from your natural senses. Y quizás por tus sentidos naturales muchas veces tú puedes entender personas. But Holy Spirit comes from the inside. Pero el Espíritu Santo viene de adentro. Amen. Amén. Now turn to the right Ahora busquen hacia la derecha. and go to Colossians 1:9. Busquen Colosenses 1:9. Colossians 1:9. Colosenses 1:9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. How am I filled with the knowledge of his will? ¿Cómo yo soy lleno con el conocimiento de su voluntad? Through wisdom A través de la sabiduría and spiritual understanding. y inteligencia espiritual In other words, o entendimiento espiritual. discernment, Discernimiento, en otras palabras. discerning the will of God, Discerniendo la palabra de Dios. discerning when the curves are. Discerniendo cuándo están las curvas. When do I stop? When do I go? Cuándo debo parar, cuándo debo seguir. And there's just so many curves in life. Y hay muchas curvas en la vida And so many doors. y muchas puertas. And you just have to learn, Lord, I'm trying to discern, I'm trying to hear your... Last September, oh my gosh, it was so hard. El septiembre del año pasado fue tan difícil para mí. And I just thought, this is it, son. We fixing to shut this. We fixing to go back to work. Yo pensé, vamos a cerrar esto, vamos a estar de regreso al trabajo. My mind said, go back to work. Mi mente me decía, regresa a trabajar. My mind said, this ain't working right now. Mi mente decía, esto no está trabajando ni funcionando. I mean, it was rough. Era muy difícil. Okay. But your mind is not always going to talk to you like God is talking to you. Pero tu mente no te va a hablar a ti como Dios quiere hablarte a ti. And you'll never find the will of God always through reason. Y tú nunca vas a encontrar la voluntad de Dios siempre a través del razonamiento. Nada Sometimes más. you need to use common sense. A veces tú necesitas usar el sentido común. But sometimes the will of the Lord is not going to make sense to your mind. Pero muchas veces la voluntad de Dios no va a tener sentido a tu mente And it has to natural. be spiritually discerned. Y tiene que ser espiritualmente discernida. You know, I think I ought to marry this person. Yo pienso que debo casarme con esta persona. It looks like the person for me. Se ve que es la persona para mí. But God's will, His ways are higher than our ways. Pero los caminos del Señor son más altos que los de nosotros. Or this job, I need to take this job. O tengo que tomar este trabajo. And I had to spiritually discern at that moment, Y tengo que espiritualmente discernir en ese momento, deep down in me, más profundo en mi I alma. just kept hearing, don't go back, Dice, no regreses, don't go back. no regreses, And no vuelvas atrás. Yes. we have to train ourselves to yield to that, right? Tenemos que entrenarnos a poder rendirnos a eso. Because that is the right road. Yes. That is God's road. That is the path of life. Porque ese es el camino correcto, ese es el camino a la vida. That's where God's going to meet my needs. Ese es donde Dios va a suplir mis necesidades. Amen? Amén. Amen. Even though it means taking a risk, Aunque quizás significa que vas a tomar un riesgo. we don't take near enough risk in life, Muchas veces no tomamos riesgos en la vida, especially when it comes to ministry. especialmente cuando viene al ministerio. Man, take a risk. Toma un riesgo, Take a risk. That's toma un riesgo, amén. That voice will help you. It will push you to take risks. Esa voz de Dios te va a ayudar a tomar riesgos. We want everything safe. Queremos que todo esté salvo y We don't seguro. want to take a chance. No queremos tomar un chance de What's equivocarnos. that God asking you to risk? ¿Qué Dios te está pidiendo que arriesgues? I don't think when you're, maybe somebody here's 90. I don't think when we're 90 or 95, Quizás alguien aquí tiene 90, pero quizás cuando tengamos 90 o 95 I años, don't think we're going to say, yo no creo que vamos a I decir, took too many risks. yo tomé demasiados riesgos I en mi think we're vida. going to say, I should have risked more. Yo creo que vamos a decir es, yo creo que debí arriesgar I más. should have followed that voice. Debí haber seguido esa voz. And go to one more, Hebrews 5:14, please. Vamos a Hebreos 5:14. This is living
living from your spirit and using discernment is the normal Christian life. Amen. Yes. Living from your spirit Viviendo de tu espíritu and living with discernment y viviendo con discernimiento is the normal Christian life. es la vida normal Listening to cristiana. the Holy Spirit is the normal Christian life. Escuchando al Espíritu Santo es una vida normal cristiana. Flowing with the Holy Spirit is the normal way. Escuchando al Espíritu Santo es la forma correcta, la forma normal de Being led escuchar. by Him, Siendo guiado por Él. not by my emotions, No por mis emociones. not by my emotions No por mis emociones. or my intellect. O mi intelecto. I'm hearing the inner voice. Estoy escuchando esa voz interna del Espíritu Santo. Hebrews 5:14. Hebreos But 5:14. strong meat belongeth to them that are of full age. Right. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Talking about mature people now. That's right. What we're talking about mature people. What do Estamos hablando de las personas maduras, ¿verdad? they do? ¿Qué hacen las personas maduras? What do they? Even those who by reason Mm-hmm. of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ajá. Dice entonces otra vez para repetirlo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Those who by reason of use. Eso a través de que ejercitan el discernimiento, That's right. It's like exercising. es como haciendo ejercicios. The more I lift weights, El más que yo levanto the pesas, easier it gets, right? el más fácil que se pone. This is something we're teaching ourselves to do. Esto es algo que nosotros le estamos enseñando a nosotros mismos a You're hacer. teaching yourself, you're exercising that ability to hear from the inside. Tú estás ejercitando esa habilidad de escuchar de adentro. You're learning to depend on spiritual discernment Tú estás aprendiendo a depender del discernimiento espiritual rather than what you believe. en vez de lo que tú crees. And it takes practice. Y eso Amen. toma práctica. That's right. But it's the way God wants us to live. Pero es como Dios quiere que You know, vivamos. discernment is like our personal alarm system. Ustedes saben que el discernimiento es como nuestro sistema de alarma I used to work personal. at Satilla Marine when I was 16. Cuando yo tenía 16 años, yo trabajaba en este lugar que se llama Satilla Marín. And I think, if I remember right, one morning I set the alarm off and the police came. Y yo recuerdo que una mañana sin querer activé la alarma y la policía vino. Maybe y'all set an alarm off somewhere. Quizás alguna vez ustedes sin querer han soltado una de esas alarmas Discernment. accidentalmente. Even though everything looks good, Aunque el discernimiento parece que todo se ve bien, discernment is my alarm system. el That's right. discernimiento es mi sistema de alarma Does that mean personal. I have to hate them or judge them? No significa que tengo que odiarlos o juzgarlos. It's my alarm system. Es mi sistema de alarma. It's the spirit of truth. Es el espíritu de verdad. It's the spirit of truth Es el espíritu de verdad inside of me dentro de mí telling me something que me está diciendo algo that I cannot see. que yo no puedo ver. Amen? Amén. Jesus said he will guide you into all truth. Jesús dice que Él te va a guiar a toda la verdad. It is the window of God into the realm of the spirit. Es una ventana de Dios a la atmósfera del espíritu. I used to have a friend, Yo solía tener un amigo and when he got in the truck with me, this was when I was young, y eso era cuando yo era muy joven, cuando él se montó en la camioneta conmigo. I could feel a spirit of poverty on him. Yo podía sentir un espíritu de pobreza dentro de When él. he got in my truck, Cuando él se montó en mi it was camioneta, like it was wrapped around him. It was like it was wrapped around him. era como si esa atmósfera, eso estaba enrapado alrededor de él, ese And- espíritu. You just would not normally see that, Y tú normalmente no ves eso, but I could feel that thing. pero yo podía sentirla en mi espíritu. Discernment is a window into the spirit realm around us. El discernimiento es como una ventana que nos ayuda a ver lo que está pasando en ese ambiente espiritual. You know, people get saved. Las personas muchas veces entregan la vida al Señor y son And salvos. sometimes things we are delivered very quickly. Y muchas cosas pueden ser que les causa una liberación rápida. But sometimes people just have strongholds. Pero muchas veces personas tienen fortalezas. Yeah, right.
Sometimes they're obvious. Muchas veces son fortalezas You don't need obvias. discernment for obvious things. Tú no necesitas discernimiento para cosas que tú ves en alguien, The obviamente. guy that's got a t-shirt says, I love Satan, I don't need discernment. Si hay un hombre que tiene una camisa que diga yo amo a Satanás, tú no necesitas discernimiento para discernir eso, ¿verdad? No, Bueno, que tenemos chiste. discernment is for those people. Discernimiento es para esas personas They love Jesus, que ellos aman a Jesús, they love to worship God, ellos aman adorar al Señor, but behind all that, pero detrás de eso many times people have strongholds. muchas personas tienen fortalezas It is layered behind good things. y tiene capas y capas alrededor de cosas buenas también. And many times discernment will show you what's Y, there. y muchas veces el discernimiento te va a mostrar lo que está ahí. Again, discernment goes to the root. Entonces el discernimiento, otra vez diciendo, va a la It is raíz. not judgmentalism. No es juzgar o ser una persona que hace juicio. Judgmentalism is rooted in pride. Juicio está hecho en el orgullo. I'm here Yo estoy aquí and you're here. y tú estás aquí And abajo. we really do it to make ourselves feel better, don't we? Muchas veces lo hacemos para hacernos sentirnos mejor, ¿verdad? I might have some bad stuff, but as long as I'm better than you, right? Quizás yo tengo cosas malas en mi vida, pero con tal que sea mejor que tú, It's, muchas veces pensamos así. to judge people is just, it has no purpose in it. Good Y purpose. juzgar a las personas no tiene un buen propósito It's fault al finding. respecto. It's finding fault. It's being Es, critical. es ser una persona criticona o muy crítica y encontrar la culpa en esa persona. And it's not good for you. Y no es bueno para ti tampoco. Jesus said, with whatever you measure you use when you're judging people, Cuando tú mides a alguien y tú juzgas a alguien, dice la Biblia, como tú mides a alguien, that same measure is going to be measured to us. esa misma medida va a ser medida a nosotros. I think that could be with God and people. Eso yo creo que puede ser con Dios y con las personas. In other words, judgmentalism, I'm sowing a seed of judgmentalism. Entonces el juicio es, cuando yo estoy juzgando significa que yo estoy sembrando una semilla de juicio. And sooner or later, it's going to come back. Y pronto, tarde o temprano va a regresar a I mí. don't want God's measuring stick raised on me. Yo no quiero que Dios agarre su vara de medir y me mida a mí. But Jesus said, blessed for the merciful, for they will be shown what? Porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos Mercy. recibirán misericordia. I need mercy coming to me. Yo necesito misericordia viniendo a I mí. need grace coming to me. Necesito gracia viniendo a mi vida. I don't need to sow criticism No necesito tanto que la crítica, because I don't want it coming back to me. porque yo no quiero que esa crítica regrese a mi I vida. need the bar real low for me. Necesito la barra muy baja para Shane, mí. you got up this morning. Shane, tú te levantaste esta mañana, You breathed. tú You're respiraste, doing real good, Shane. tú estás haciendo muy bien. That's how low I need the bar. Ese, tan bajo yo necesito esa barra de medir. So I don't need to judge. Entonces no necesito juzgar. We're not talking about judging people No estamos hablando acerca de juzgar personas from a prideful religious spirit. desde un espíritu religioso de And we orgullo. got to be careful Tenemos que tener cuidado just because they don't look like you want them to. solamente porque ellos no se ven como tú quieres que se vean. That means their heart's not right. No significa que su corazón no está correcto. Okay? Amén. We really want people to look like we want them to. Nosotros de verdad muchas veces queremos que la gente se vea como nosotros queremos que se You vean. know, God will deal with all those things. Dios va a tratar y luchar con todas esas cosas. Amen? Amén. We respond in love, not in criticism. Respondemos en amor y no en crítica. Thank you, Lord. Thank you, God. Gracias, Señor. My ability to walk in discernment Mi habilidad de caminar en el discernimiento is dependent on está dependiendo my connectivity to the Holy Spirit inside of me de mi conexión o conectividad con el Espíritu Santo dentro de and mí my sensitivity to His voice y mi sensibilidad a su voz and my willingness to rely on that. y mi dependencia a depender en Él y Amen. dejar eso en I su just want to voz. give you 4 things a discerning person is, or characteristics of a discerning person. Quiero darte 4 características de una persona que discierne. 4 characteristics of someone who is discerning. 4 características de una persona que discierne o que está discerniendo. Number 1, they're humble. Número 1, son humildes. The more humble you are, El más humilde que tú eres, I believe the more God will show you.
Yo creo que el más que Dios te va a mostrar. Pride will keep him from showing you things. El orgullo te va a impedir que Dios te muestre más cosas. Because he can't trust you. Porque Él no te puede confiar. One big thing we need to learn to do Una cosa grande que tenemos que aprender a hacer is listen to God es escuchar a Dios and keep our mouth shut. y mantener nuestra boca cerrada. If it's a prophecy, you need to give it. Si es una profecía, tienes que If darla. it's discernment, Si es discernimiento, you need to ask God, Lord, what do I do with this? tú tienes que preguntar a Dios, Señor, ¿qué hago con esto que decía? Running up and telling a brother O corriendo y decirle a un hermano that he's got a spirit of lust all over him que tiene un espíritu de lujuria dentro de él, may not help him. quizás no le va a ayudar. May not be what God was trying to get you to do. Quizás no es lo que Dios quiere que tú le digas que haga, o lo que Dios quiere que tú le digas a él. Sometimes you just pray about it. Muchas veces tú oras por eso. You need to intercede for that Tú person. necesitas orar por esa persona. Sometimes it's for yourself. You need to protect yourself. O quizás Él lo está haciendo para protegerte a ti. And there may be times Y quizás hay otros tiempos. where you say, hey, I'm just feeling a lot of depression on you. O quizás tú dices, mira, yo estoy discerniendo mucha depresión en tu vida. You need to ask God, what do I do with this? Señor, ¿qué hago con esto? Tú necesitas preguntar a Dios. Amen? And we need to be humble. Tenemos que ser humildes. Just because I'm discerning something off one person Solamente porque yo estoy discerniendo algo de una persona, doesn't mean that nobody will ever discern something off me. no significa que más nadie va a discernir algo de mí. Amén. Amen. I hope you don't, but you know, Espero que no, pero we're not above that. no estamos por encima de eso. I mean, we need to be humble. Tenemos que ser humildes. We need to learn to listen and not say things Tenemos que aprender a escuchar y no decir cosas and not judge. y no juzgar. Amen. Amén. Number 2, we need to be free of strongholds. Número 2, necesitamos ser libres de fortalezas. If I've got depression gripping me, Si yo tengo depresión just grabbing a hold of me, que está agarrando mi vida, it's going to be harder, I believe, to feel that off somebody else. va a ser difícil To quizá, discern that off somebody else. discernir eso de alguna otra persona. We have to get free, y'all. Tenemos que ser verdaderamente And I'll tell libres. you one thing that causes us not to be free. Y yo les digo una cosa que nos causa no ser libres. It's the isolated lives that we live. Es la vida solitaria que vivimos. And we don't have accountability partners. Y no tenemos personas a quien nosotros podamos dar cuentas. Yeah, can I show y'all one last verse? I want to ask you to turn Puedo to it. mostrarles un versículo más. And I never even saw it. Let's go to 2 Timothy Segunda de Timoteo. 2:22. Segunda de Timoteo Now, the 2:22. Bible says real plainly in James to confess your sins to each other. Y la Biblia dice en Santiago confesar nuestros pecados unos a otros But it directamente. says in, if I can find 2 Timothy, Segunda de Timoteo. all right, here, remember all your T's are together. 2 Timothy Recuerden que todas las T de los libros de la Biblia están juntos. 2:22. 2:22. Flee also youthful lusts. Huye también de las pasiones juveniles Well, we know that. But follow Ya saben eso. righteousness, faith, charity, peace. y sigue la justicia, la fe, el amor y la And how paz. do we do that? ¿Y cómo hacemos How do eso? we get lust off our ¿Y lives? cómo sacamos la lujuria en How do we nuestros ojos? follow righteousness? ¿Cómo seguimos la justicia? With them that call on the Lord out of a pure heart. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. I'm going to be set free Yo voy a ser verdaderamente libre as I walk in community with other people. mientras camino en comunidad con otras personas. Some things are going to fall off of me as I confess them to other people. Muchas cosas van a caerse de mi vida mientras yo confieso a otra And persona. I just want to ask you this morning, Y yo quiero preguntarte esta mañana, this is important as it relates to discernment. porque esto es muy importante acerca del discernimiento. Are you isolated? ¿Tú estás solo o Or sola? do you have somebody you really can talk to? ¿O tú tienes alguna persona en tu vida a la que tú le puedas contar tus cosas And you feel comfortable sharing y things te with. sientes cómodo con esa persona y compartir There's tus cosas? power in confession. Hay poder en la confesión, Confessing things to God confesándole cosas a Dios and confessing your weaknesses to somebody y else. confesando tus debilidades a alguien más. We don't get set free because we don't do that sometimes. Nosotros no somos libres verdaderamente porque no hacemos eso muchas veces. And I don't know, to be honest with you, how to make that happen in our church. Y verdaderamente yo no sé cómo hacer eso pasar en nuestra But iglesia. I want us
to possibly have accountability groups one Pero day. yo quisiera un día poder tener grupos donde podamos, personas se sientan libres para hablar con ellos. But I know it's not just like, oh, Miss Sonia, here, you get with this person and y'all tell your worst sins. I know that's not, it has to be natural, but at the same time, I want it to happen. So that's kind of where I'm at with it. Y también yo sé que no es natural, mi sueño, usted le tocó con esta, doña cuenten el pecado peor que ha hecho, tampoco es así, ¿verdad? But Porque es algo que naturalmente tiene que pasar con donde Dios te dice a quién debe decir. Sure. ¿verdad? But you need to have somebody. Pero tú necesitas tener a alguien en tu vida en quien tú confíes. Number 3, we've already said it. Número 3, ya la dijimos. Learn to trust the inner voice of the Holy Spirit. Aprende a confiar en la voz interior del Espíritu Santo. Sometimes God's hand's going to be on a person that doesn't look very spiritual to you. Muchas veces la mano de Dios va a estar sobre una persona que quizás no se ve muy espiritual para ti. And some people seem very impressive, Y quizás muchas personas se ven muy impresionantes, very spiritual. muy espirituales. How many of you had that happen? ¿Cuántos de ustedes han tenido eso And pasando? deep down, Y profundamente you're just dentro de like, ellos man, there's just something ain't right dice, here. hay algo que no está muy correcto aquí. Man, one thing that I would always caution you to do, Hay alguna cosa que yo te voy a sugerir que siempre man, hagas, especially ministers, especialmente ministros. also to try the spirits. La Biblia dice que debes, es una palabra que dice que debes discernir, I don't know. probar los espíritus. Yeah, that's right. Try the spirits. And so, does this person have the anointing? Señor, esta persona tiene la unción. If they don't have the anointing, Si no tiene la unción, we need to ask why. You know what tenemos I que mean? preguntar por qué. Amen. We need to trust what's going on in here. Tenemos que confiar en lo que el Espíritu Santo nos está diciendo What the aquí. Holy Spirit's saying. The last one. Y el This is último, so important. este es muy importante. It's walk daily in God's presence. Caminar diariamente en la presencia de What that Dios. will allow you to do, Lo que eso te va a permitir. if I'm walking in the presence of the Holy Spirit, Si yo estoy caminando en la presencia del Espíritu Santo, it will allow me to more easily pick up on things that are not from God. eso me va a ayudar a fácilmente entender y escuchar cosas y entender que no son de Dios. That's right. The more I'm in His presence, El más que yo estoy en su presencia, the greater contrast I'm going to feel when I'm around things that are not of Him. el contraste más grande que yo voy a tener cuando yo estoy rodeada de cosas que no son de Dios. Don't they teach people to feel real money over and over so they know what the counterfeit thing is? It's what I've been told. Me han sido dicho que ponían a personas a sentir el dinero para That's true money. que lo tienen que marcar para ver si no es falso. Y entonces los entrenan para saber. And if I'm in the presence of God, Entonces si yo estoy en la presencia de it Dios, gives me how can I translate this? The discerning edge. Él me da un discernimiento como A lot more un accurate, borde más, más acertado, more precise. más preciso. I'm easily going to discern things better. Voy a discernir cosas más fácilmente. And I just really believe this is something God wants us to grow in. Y yo creo que esto es algo que Dios quiere que crezcamos más. It really can lengthen your days. Eso puede alargar tus días. The relationships that you need to be involved in, Las relaciones con las que tú debes estar, the relationships you don't need to be involved las in. relaciones con las que tú no debes estar. There are prophecies that you need to hear, Hay profecías que tú necesitas and you need to escuchar say, that's the word of the y Lord. dices, es una palabra del Señor. And there are things that you need to hear, Y hay unas cosas que tú or necesitas things that escuchar you hear, and you need to say, y tú necesitas decir, Lord, it's just not you. Señor, ese no eres tú. Discern the things of the Spirit Discierne las cosas del must be Espíritu. spiritually discerned. Deben ser discernidas espiritualmente, las cosas My del inner Espíritu. discernment Mi discernimiento interno is what's going to keep me es lo que me va a mantener on God's path en el camino de Dios. and from chasing roads and going down places I shouldn't go. Y o irme por caminos y carreteras o perseguir lugares que no debería. And I'm going to end this morning. I'm Y going voy a to terminar esta mañana just read this couple of verses. I want y you leer to estos understand. versículos. Quiero que Now, back in entiendas. Proverbs, Proverbios, just stand to your feet. ponte de pies por favor. It's more precious than rubies. Es más precioso que los rubíes. All the things thou canst desire are not to be compared to her. Todas las cosas que desea tu mano no deben ser comparadas con ella. And the verse before that, for the merchandise of it is better than the merchandise
of silver. porque su mercancía es mucho mejor y más preciosa que el oro y la plata. Yeah, and the gain thereof in fine gold. It's very, very valuable. And God has put in you discernment. Y Dios ha puesto en ti And discernimiento. all you're getting, Y todo lo que tú estás obteniendo, get understanding. entiende entendimiento, dice el Spiritual Señor. understanding. Adquiere un entendimiento espiritual. Can you just hold, I just saw it right. Can you hold your hands Yo out lo like that? siento esta Can you mañana. do that? Puedes sostener tus manos así, abre tus manos así, Just an act of sosteniendo faith. en un acto de Lord fe. Jesus, Señor Jesús, we ask you te pedimos to give us more discernment. que nos dais más discernimiento, More discernment, Lord. más discernimiento, Señor, In just your own creative way, Lord. en tu forma creativa, Señor. Increase each of these people's discernment, Lord. Incrementa el discernimiento en cada una de estas personas que están Whether they aquí. feel it Aun si ellos lo or sienten see it, o lo ven, however you want to communicate como that. tú quieras comunicar eso, Increase their discernment, God. incrementa su discernimiento. When we're around people, Lord. Cuando estamos alrededor de las personas, Help us to know what's going on in the spirit. ayúdanos a entender qué está pasando en el espíritu. And we repent of Y nos arrepentimos, Señor, any involvement with horoscopes. de cualquier envolvimiento que hayamos tenido en el If pasado that's you, I de just want you to horóscopo. repent of it. Si ese eres tú, arrepiéntete de Any eso. way that we try to get revelation from Cualquier forma en que hemos tratado de buscar revelación tarot cards, Ouija boards, o a tablas de la Ouija, just any way that we people reading our palm, o quizás personas que han dejado que te lean las manos, que no es correcto hacer. any involvement in astrology. Cualquier envolvimiento que has tenido en astrología, Lord, we repent of it this nos morning. arrepentimos de eso, We renounce that. renunciamos a We're eso, not led by that. no somos guiados por eso, That is not of your kingdom. ese no es de tu reino, We're not going to follow that. no vamos a seguir eso. I'm just going to give you just a second. If that's you, just repent of Dame it. unos segundos, si ese renounce eres it. tú, arrepiéntete, renuncia a eso. You do not need that door open to the Tú no enemy. necesitas esa puerta abierta al enemigo. That is not the Holy Spirit talking to you. Ese no es el Espíritu Santo That hablándote a is ti. the just a demonic realm. Ese es una atmósfera You demoníaca. need to renounce that this Tú morning. necesitas renunciar a eso que has hecho. If you've done any of that, Si tú has hecho alguna de estas cosas en el pasado, thank you, God. gracias, Señor. Thank you. Just bring it back to our memory, Lord. Tráelo a nuestra memoria, Señor, cosas de nuestro pasado que necesitan ser traídas a nuestra I think memoria. I have, but I renounce, Lord. If I play Renunciamos, the Señor. Ouija board, Lord, Si jugamos la tabla de la Ouija, Lord, we just renounce it. la renunciamos ahora. Any fortune telling, Cualquier cosa de la fortuna, even if it was a game, aun si fue un juego, we got to shut those doors. tenemos que cerrar esas puertas. Thank you, Lord. Juego de la fortuna donde leen el futuro es lo que quiere decir. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. And Lord, clean our pipes out. Señor, limpia nuestras tuberías. Help us to hear clearly from you, Ayúdanos a escucharte claramente. not with a critical or judgmental spirit, No con un espíritu crítico o de juicio, but with love pero con amor and humility. y humildad. And I just thank you for increasing that in us, Lord. Y yo te doy gracias por incrementar eso dentro de nosotros To be a discerning people. y discernir las personas, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Can Jesús. y'all say amen? ¿Pueden decir amén? Amen. Thank y'all so much. Amén. Muchas gracias. Thank you so Amén. much.